Vivimos en un momento de la historia de la humanidad en donde algo tan simple como discernir lo que está bien de lo que está mal, diferenciar lo correcto de lo incorrecto, lo bueno de lo malo, se ha hecho una tarea enormemente difícil. Y eso afecta sin ninguna duda nuestra vida emocional, nuestra vida física, nuestra vida familiar, pero sobre todo nuestra vida espiritual. Por ese motivo queremos traerte luz a través de lo único que puede ayudarnos a comprender y diferenciar a través de la palabra de Dios, de la enseñanza, de la verdad que tenemos en Cristo. Espero que este mensaje traiga a tu vida luz, que te bendiga y te edifique, y que de esa forma cambie totalmente la forma en la cual tú vives, pero que no únicamente eso, sino que tenga una trascendencia para la eternidad. Que Dios te bendiga y no te olvides de dejar tu like y suscribirte a nuestro canal si es que te ha gustado. Estamos en el tema de los dones espirituales y justamente la única iglesia verdadera ha sido dotada o equipada con dones espirituales. Y decíamos la semana pasada que estos dones son herramientas, ¿es verdad? Así como para toda tarea que desempeñamos, inclusive para vivir mismo, nosotros necesitamos algún talento o alguna habilidad, ¿no es verdad? Alguna habilidad para poder de esa habilidad, en ocasiones hasta vivir de eso, ¿no es cierto? Son talentos naturales. Y en el contexto de la iglesia de Cristo, las herramientas que el Señor da son los dones espirituales, que como vamos a ver ahora, inclusive hay algunas ocasiones donde Dios se vale de alguna habilidad natural que nosotros tenemos, porque inclusive esa habilidad o talento natural es dado también por Dios, y Dios toma de eso, y cuando somos alcanzados por Cristo, se refinan y se dan como, son parte de un don espiritual, el cual ya no pasa a ser meramente un talento que uso para algo personal, sino que pasa a ser para la gloria de Dios ese don, y no únicamente tiene una trascendencia en este tiempo, sino una trascendencia eterna. Pero vamos a ver eso ahora en un poco. Bueno, hoy vamos a ver cómo vamos a hablar de los dones si a veces ni siquiera conocemos cuáles dones hay. Y sé que tenemos la escuela de discipulado en donde se profundiza mucho con respecto a los dones espirituales, pero nosotros vamos a ver un poco hoy de una manera superficial, pero mirando a cada uno, aunque no todos tal vez de estos dones, para que podamos dar cuenta y descubrir cuál es nuestro don. Porque déjame decirte algo, por lo menos un don tiene aquella persona que ha sido alcanzada por Cristo. Por lo menos uno. Si tú has sido alcanzado por Cristo, si tú naciste de nuevo, no puedes decir que no has sido dotado con un don espiritual. Por lo menos un don el Señor te ha dado. Y Él lo ha repartido, como nos dice en la carta a los Corintios, como Él quiere, o sea, según su voluntad. De esa forma es que el Señor reparte estos dones espirituales. Pero, ¿por qué es que muchas veces hay personas que pareciera no tener ningún don? ¿Por qué si todo creyente que ha nacido de nuevo ha sido dotado por lo menos, o Dios le ha dado por lo menos un don, por qué parece haber en medio de las iglesias locales, a excepción de esta, en las otras iglesias, parece haber que hay personas que uno mira y dice, no, pero esta persona parece que no, Dios no le, lo dejó fuera del reparto, no le dio nada? Y bueno, eso ocurre en ocasiones por la ignorancia justamente de los dones espirituales, porque la persona a veces ignora de los dones espirituales. En otras ocasiones también ocurre porque no se ha dispuesto a servir, a poner por obra. Pero yo creo que la razón principal por la cual muchos no son motivados a buscar, procurar los dones y a ponerlos por obra, la razón principal es porque no han dimensionado las consecuencias tanto negativas como positivas que tiene en su vida espiritual y en su vida completa. ¿A qué me refiero con esto? El no uso de los dones va a tener una consecuencia en mi vida espiritual, pero también en todas las áreas de mi vida. Va a tener una consecuencia, claro que negativa, en la iglesia local donde yo me manejo. Pero de la misma forma también cuando yo
uso, procuro los dones y los pongo a servicio, va a tener un impacto positivo en la edificación de los otros, en la gloria de Dios, pero también va a beneficiar, bendecir enormemente mi vida. Y esa es la razón por la cual muchas veces hay personas que no se determinan, que no son intencionales en decir, yo voy a procurar el don que tengo, voy a descubrir y voy a empezar a ponerlo por obra. Mas hoy yo te aseguro que si esa ha sido tu postura, tú hoy vas a salir de este lugar diciendo, yo quiero procurar el don que tengo, yo quiero ponerlo por obra. De seguro hoy vas a hacerte la pregunta y vas a quedar inquieto de por qué don es el que tengo y de qué manera yo puedo usar este don. Y volviendo un poco al hecho de que en ocasiones hay algunas partes o habilidades o rasgos de nuestro carácter que el Señor después los refina y los torna en un don espiritual. Y también para ver la consecuencia positiva que tiene en nosotros mismos y en los demás, yo quiero que tomemos como introducción un estudio que hizo la Universidad de Harvard juntamente en colaboración con la Universidad de Columbia en el año 2007 o 2008, porque fueron varios estudios que hicieron. Y estos estudios eran de la siguiente manera. Ellos le dieron a varias personas una pequeña cantidad de dinero. Según se dice en el informe de este estudio, fueron alrededor de unas 600 a 700 personas a las cuales le dieron una determinada cantidad de dinero. Y tenían la opción con ese dinero de gastarlos para sí mismos, decir, bueno, yo me voy a ir a comer una buena comida, voy a irme con mi esposa, me voy a ir a un buen restaurante, me voy a comprar el último teléfono que el mío ya está muy viejo. Dijeron, bueno, podían usarlo para algo personal o podían usarlo para ayudar en la necesidad de alguien más. ¿Y cuál era el objetivo de este estudio? ¿Por qué fue que hicieron eso? Porque querían ver qué repercusión tenía emocionalmente en cómo se sentía la persona después de haber usado ese dinero. ¿Cómo se sentían aquellos que lo habían usado para sí mismos y cómo se sentían aquellos que lo habían usado para ayudar en la necesidad del demás? Y la conclusión fue impresionante. Porque las personas que usaron el dinero para ayudar en la necesidad de alguien más se sintieron muchísimo más felices y emocionalmente satisfechas que las personas que gastaron el dinero para sí mismos. Y no solo eso, sino que este sentimiento perduró por mayor tiempo que las personas que usaron el dinero en sí mismos. Entonces, esta no solamente mostró el resultado personal que esto tenía, sino que también aquellas personas que usaron el dinero para la necesidad de alguien más, bendicieron, o en los términos naturales, le trajeron felicidad también a otras personas. Solucionaron algún problema de otras personas. Y también dejó ver que las personas que usaron el dinero para ayudar a alguien más tenían una distinción en comparación a las otras de que eran personas generosas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos aquí? Que la ignorancia de a veces ver, porque la generosidad es un don. Y hay personas que tienen el don de ser generosos, ya lo vamos a ver un poquito más a detalle ahora, de forma natural. Aunque no hayan sido alcanzados por Cristo, son generosos, son dadores, están viendo la forma en la que pueden ayudar de diversa manera a alguien más, desprendiéndose de algo propio. Y cuando vienen a Cristo, cuando son alcanzadas por el Señor, esa habilidad o forma natural de carácter, el Dios lo toma, lo refina y lo convierte en un don espiritual y agarra una trascendencia, un impacto mucho más poderoso que simplemente una habilidad. Porque le da gloria a Dios, bendice la iglesia de Cristo y tiene una trascendencia, un impacto no únicamente de este lado del cielo, sino para la eternidad. Amén. Entonces, hubo un momento, como nosotros podemos ver en cierta forma en la Biblia esto.
Bueno, nosotros vemos, como leímos la semana pasada en la carta a los Corintios, capítulo 12, en donde se nos habla de los dones, que se nos dice en el versículo 7 que estos dones son para dar provecho, para edificación de la iglesia y para provecho, es decir, para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero nosotros vemos de una forma más práctica, un momento, yo no sé si ustedes se recuerdan, una ocasión donde Jesús tenía hambre. ¿Se recuerdan? Y se le quitó el hambre sin comer comida. ¿Se recuerdan? Es más, se nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 31, que los discípulos habían ido a buscarle comida a Jesús. Imagínate el hambre que tenía. Y al comienzo del capítulo 4 se nos dice que no solamente estaba hambriento, sino que también estaba cansado Jesús. Y los discípulos fueron como buenos discípulos a decir, tenemos que irle a comprar, nuestro maestro tiene una necesidad, tenemos que ir a comprarle comida. Y fueron todos los discípulos, imagínate, todos los discípulos a buscarle comida a Jesús. La sorpresa se la llevan cuando vuelven con la comida. Ellos vuelven con la comida pensando, bueno, ahora el maestro sí se va a saciar, va a quedar feliz, va a quedar satisfecho, va a quedar así bien, panza llena, corazón contento, ¿no es cierto? Sin embargo, la sorpresa se la llevaron en el versículo 31, cuando le empezaron a rogar que comiera, diciendo, Rabí, come. Aquí te hemos traído la comida. Y la respuesta de Jesús fue la siguiente en el versículo 32. Yo tengo una comida para comer que vosotros no sabéis, no habéis experimentado todavía. Entonces los discípulos se decían unos a otros, entonces ¿le habrá traído alguien de comer? ¿Alguna comida de otro pueblo? Acá tenemos la bendición de que probamos platos de todos los países, ¿no es verdad? Ahí uno dice, wow, qué buena la gastronomía de tal país. Y ellos habrán pensado, ¿será que alguien que no es del pueblo hebreo le trajo otra comida? Y dice, ¿ustedes no conocen de la comida? Porque es de otro lugar. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Tamaña sorpresa se llevan los discípulos con esta respuesta que el Señor les da. Pero ¿qué era lo que él había hecho? ¿Qué situación había tenido anteriormente Jesús a que sus discípulos vinieran, las cuales lo llevan a quedar satisfecho y a decirle, yo ya comí, yo ya estoy satisfecho, yo ya me siento bien, ya se me fue el cansancio? ¿Qué era lo que el Señor había hecho? Bueno, le había dicho a una mujer todos los secretos de su vida. Dice que la mujer en el mismo capítulo 4, en el versículo 39 dice, me dijo todo lo que he hecho. ¿Se recuerdan ustedes de esta parte? De la conversación de Jesús. Cuando le dice, llama a tu marido. Y dice, no tengo marido. Bien dice, no tengo marido, porque 5 has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Y, ¿what? ¿Cómo es que sabe esto Jesús? ¿Quién le informó? ¿Habrá publicado alguien en Facebook este chisme? En Instagram. Él dice, me dijo toda mi vida. Y lo que ocurre es que después de eso vinieron los samaritanos a Jesús y le rogaban que se quedasen con ellos, porque esta mujer había ido corriendo a los otros samaritanos, a los de su comunidad, a su pueblo, a contarles, miren, hay un hombre que me dijo toda mi vida. Yo creo que este tiene algo especial, yo creo que este es el Cristo. Me dijo secretos de que yo confío en que ustedes son mis amigos, no son chismosos, no le han contado a nadie. Él me dijo secretos que nadie conoce. Y estos samaritanos, todo este grupo, parte de este pueblo, le rogaban que se quedase con él. Y Jesús se quedó allí 2 días con ellos. Y creyeron mucho más por la palabra de él. ¿Qué es lo que sucedió aquí? Mira, Jesús, sin recibir ninguna información de alguna persona, sin que alguien le viniese con el chisme, recibió información desde el trono de Dios
con respecto a la vida de esta mujer. Claro, es Jesús, diríamos, ¿verdad? Pero aquí nosotros lo que vemos es puesto en acción, en obra, un don espiritual. ¿Cuál es este don espiritual que Jesús pone por obra? Aparte de otros, pero vamos a enfatizar en este. ¿Cuál es el don espiritual que Jesús pone por obra en esta ocasión? Diciéndole a esta mujer algo que era secreto y que él no había recibido información de nada para saberlo. Bueno, el don que Jesús pone por obra en ese punto específico y claro, se le conoce como el Dios de ciencia, de palabra de ciencia o palabra de conocimiento. ¿Qué es este don? Es recibir información con respecto a algo o a alguien, pero no porque a una persona te lo haya dicho, te hayas enterado por algún medio o por alguna plataforma social. No, esta información viene de parte de Dios. ¿Cómo puede ser recibida esta información? Yo sé que en esto hay muchos que discrepan y tienen sus perspectivas y sus posturas teológicas, pero lo que yo les voy a decir aquí tiene 100% el sostén bíblico. Yo no les voy a decir nada que esté fuera de la Biblia, más allá que pueda haber otros que digan, no, pero eso no es de esta manera en estos tiempos. Bueno, vamos a tomar de la Biblia de qué forma recibían esta información secreta con respecto a las personas. Bueno, puede ser un mero pensamiento que te viene. Un mero pensamiento. ¡Pac! Que te dice, guay, ¿esto de dónde vino? Con respecto a una persona o a una situación. Yo recuerdo hace un tiempo atrás estaba con alguien, estaba con un hermano, y el hermano me dice lo siguiente, dice, me vino un pensamiento como que esa persona está pasando un momento muy difícil. No la conocía. Y Dios me está diciendo que vaya a hablarle. Y yo dije, bueno, ¿es a ti que te vino ese pensamiento? No sé. ¿Sos tú el que te toca ser obediente al Señor si has sido de parte de Dios? Y este hermano fue y se aproximó, no la conocía, se aproximó a esta persona. Con amabilidad, ¿verdad? Le dice, mira, no quiero ser atrevido, no quiero tal vez que tú pienses que yo voy a hablarte por hablar nada más, pero no sé, me vino un sentir y yo lo tomo de parte de Dios de que tú estás pasando un momento muy difícil en tu vida, muy difícil. Y sé que todos pasan momentos difíciles, pero tú estás pasando algo muy complicado. Y Dios me dijo que viniera a hablarte. Y la otra persona dice, quedó sorprendida, ¿no sé? Dice, ¿cómo? Es información que Dios envía. Esa información también puede venir a través de sueños, hermano. Y con esto tenemos que ser muy cuidadosos, ¿no es cierto? Porque todos acá soñamos, ¿no es verdad? Pero algunos no soñamos porque sea una revelación o un informe que Dios nos está dando. Algunos soñamos porque nos llenamos la panza y después en la noche estamos con pesadillas, ¿no es verdad? Pero eso no quita el hecho de que Dios transmita información también a través de sueños. Como ustedes saben, la pastora, mi esposa, en más de una vez se ha corroborado sueños que ha recibido donde después dice, sí, realmente eso estaba pasando. Y yo me atribuyo el cargo que muchas veces dice, bueno, no, está bien. Yo hablaba el otro día con Doménica, que vino a preguntar con respecto de los dones, hablaba de los sueños y le decía, bueno, que en este caso mi esposa, la pastora, tiene mucho más conocimiento de ello, que yo era escéptico a eso. Y yo quiero que me tomen con pinzas, hermano. Yo no estoy diciendo aquí que todos empecemos a soñar y recibir, no, porque el informe que viene de parte de Dios tiene que ser para edificar, no para traer ansiedad ni traer problemas, sino para traer paz, para traer seguridad, confirmación, tiene sus puntos. Pero yo me recuerdo hace bastantes años atrás, yo era bastante escéptico con respecto al tema de sueños, y una vez soñé algo que me dejó bien incómodo. Y en ese momento era algo con respecto a la iglesia en la cual nosotros estábamos anteriormente. Y en ese momento yo no le tomé importancia, ni siquiera oré por eso. Mas resulta que después aquello que soñé, pasado 2 meses, 3 meses, realmente sucedió. Tal cual yo había soñado. Y Dios en ese momento me incomoda, me dice, viste, yo en aquel momento te llamé para alertarte en oración, para que estés vigilando, para que estés guardando, porque la vida de tus hermanos está comprometida.
Y cuando Dios nos manda información, porque cuando Jesús le manda la información a esta mujer de su vida tan terrible que tenía, delante de la sociedad, una vida reprobable, no usa esta información para condenarla. ¿No es cierto? Es más, usa esta información para restaurarla. Y así es como se usa verdaderamente el don, para restaurar, para llevar a la persona a Cristo, para llevarla en una cercanía más profunda e íntima con el Señor, para conducirla al arrepentimiento, como en este caso si es necesario, pero siempre para la edificación, para la restauración. Pero no es el único don, el don de palabra de ciencia o palabra de conocimiento, que es, vuelvo a repetir, el recibir una información de parte de Dios que es oculta, que no fue de una manera humana que se obtuvo, sino por una información divina para edificación. Hubo un caso donde fue el desenlace de esa situación, fue realmente, si lo miramos desde una perspectiva meramente humana, fue trágico. En donde vemos este don puesto por obra. ¿Alguien se acuerda lo que ocurrió en Hechos con Ananías y Zafira? ¿Se recuerdan? ¿Sí? Ellos vieron que habían hermanos que estaban ofrendando y uno ofrendaban sus tierras y traían el dinero y lo ponían en los pies de los apóstoles. Y un matrimonio, Ananías y Zafira, dijeron: nosotros tenemos un terreno. Vamos a venderlo y vamos a traer la plata también, como están haciendo los otros. ¿Se acuerdan? Y cuando vendieron el terreno, tal vez se les llenaron los ojos, ¿verdad? Dijeron: esto es mucha plata. Total, si no saben a cuánto vendimos el terreno. Ellos no tienen conocimiento de ello. Llevemos solo una parte y digamos que es la plata que obtenimos por el terreno. Y cuando llevan la plata del terreno, ¿qué sucede? El apóstol Pedro, también por revelación divina, viene y dice a Ananías: bueno, aquí está la plata del terreno, lo de lo que habíamos prometido a Dios que íbamos a traer. Y Pedro le dice: ¿por qué le mentís al Espíritu Santo? ¿Cómo? ¿Quién le vino con el cuento a Pedro? Algún infiltrado hay acá. Alguno que se tira de amigo, pero no lo es, que aquí alguien le dijo: ¿por qué le mentís al Espíritu Santo? Dice: ¿acaso ese terreno no era tuyo? ¿Acaso la plata del terreno no te pertenece a ti? Tú no tenías por qué traerla. Mas tú hiciste una promesa, un pacto delante de Dios. Prometiste a Dios tal cosa y no lo hiciste. Y bueno, eso tiene toda una explicación que quedó como un sello para la iglesia de la seriedad de cuando se hace un compromiso con Dios, hermanos. Pero lo que estamos hoy es el hecho de que, como en ese momento también el don de palabra de ciencia, palabra de conocimiento, vino sobre el apóstol Pedro. Pero volviendo al tema de la mujer samaritana, nosotros vemos algo importante aquí. A Jesús se le fue el hambre, se le fue el cansancio, no comió ni descansó, pero puso sus dones por obra. No solamente él sintió una plenitud. ¿No es verdad que a veces nosotros cuando hacemos la obra del Señor venimos cansados? A veces cuando venimos al culto, sobre todo en la semana, venimos como cansados, fatigados. Y hasta estamos en casa diciendo: Dios, es mejor quedarme descansando. Pero venimos al culto, buscamos la presencia de Dios, oramos, adoramos al Señor y nos vamos, ¿no es verdad? Parece que no sé, wow. No era que estaba cansado, no era que no daba más y ahora tengo energía para seguir de largo toda la noche. Es justamente cuando nosotros ponemos en práctica y en obra el don espiritual que el Señor nos ha dado, eso nos trae plenitud y realización a nuestras vidas. Eso también nos da sentido de propósito, hermano. Porque si hay algo que el ser humano necesita es saber para qué está acá. ¿No es verdad? La pregunta filosófica, una de ellas, más común y profunda: ¿cuál es el propósito de la vida? ¿Para qué vivimos? El ser humano necesita tener un sentido de propósito. Y cuando tú pones el don espiritual que Dios te ha dado por obra, tú te sientes pleno, te sientes que hay un propósito, que hay una razón, que sirves para algo. Y no solo eso, sino que vemos aquí Jesús bendijo a la mujer samaritana y bendijo a toda una cantidad más de personas que le rogaban que se quedasen con él. Y fueron evangelizados. Todo esto por poner el don. Por eso hoy yo no sé si tal vez
el Señor te ha dado el don de palabra de ciencia o de conocimiento, o alguno de los otros 18 a 20 dones que hay. No los vamos a ver todos, vamos a ver solamente algunos. Estos dones son regalos de Dios, hermanos. Y un regalo no puede quedar sin abrirse. ¿No es cierto? Un regalo, cuando uno lo recibe, ¿qué quiere? Abrirlo. Pero si no se abre el regalo, vamos a vivir como si no lo tuviésemos. En el año 2017, aquí cerca en la ciudad de East Orange, un hombre había jugado en la lotería y guardó ese billete de lotería en su saco, su camisa, y dejó la camisa ahí en el closet y se olvidó. Habían pasado aproximadamente unos 9 meses, unos 10 meses, y él escucha las noticias que había un premio de $24.100.000 sin reclamar en la lotería. Y este hombre recuerda de que había comprado un ticket. Y corriendo empieza, imagínate, adentro del closet a buscar y tirar todo para afuera y encuentra esta camisa donde guardó el ticket. Afortunadamente para él, era el ticket ganador. Pero él vivió prácticamente un año en su misma condición, ya siendo millonario. Imagínate que hubiese vivido todo el resto de sus años de esa manera, teniendo $24 millones en el bolsillo de una camisa. Es lo que ocurre cuando nosotros recibimos el don de Dios, el regalo de Dios, y no lo usamos. Por eso necesitamos procurarlo, necesitamos saber cuál don el Señor nos ha dado o cuáles dones del Señor nos ha dado. Porque ¿sabes qué se nos dice con respecto a los dones y al llamado? En la carta a los Romanos capítulo 11, 29, dice, porque irrevocables son los dones y el llamado. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios te lo dio ya. Y al ser irrevocables, no es que Dios juega, ay, te portaste bien, te lo doy. Ay, no, ahora te lo quito. Te lo doy. No, Dios no está en esa pavada, hermano. Dios da, Dios llama y no está constantemente viendo si realmente sos merecedor o no. No, Dios da en su soberanía. Es irrevocable. El tema es que nosotros tenemos que ponerlos por obra, usarlos. Otro don que hay también, y voy a ir rápido con los dones, así que tú después revé el mensaje para ver qué don tú tienes, si todavía no has descubierto, o qué dones tal vez tú tienes. Otro don que hay es el de palabra de sabiduría. Palabra de sabiduría, que es aplicar la verdad de Dios en situaciones complicadas. Es muy fácil tener el conocimiento a veces de la verdad de Dios, ¿no es cierto? Pero lo difícil es poder aplicarlo en la vida, saber vivir, llevar a la vida esa información que yo he recibido. Y más difícil aún es llevar a la vida en situaciones complicadas. En un momento, en una ocasión, ¿quién fue de los reyes del Antiguo Testamento que Dios le dice, te doy lo que tú quieras, pídeme lo que te quieras y yo te lo doy? Y ese rey le pidió sabiduría. ¿Cuál fue? Salomón. Y justamente Salomón, en una ocasión, eso está en el primer libro de Reyes, capítulo 3, del versículo 16 al 28, esta situación, yo la voy a parafrasear nada más. En un momento, hay dos mujeres que cada una tiene un hijo que son muy parecidos y son de la misma edad y viven juntas. Y una de esas noches, el hijo de una de ellas muere. Yo estoy simplemente pasando por encima la historia. Mas la otra reclamaba que el hijo que estaba vivo era de ella y el muerto era de la otra. Y estaban en esta disputa diciendo, no, el que murió fue el tuyo, el que vivió fue el mío. Y entonces fue llevado este caso delante del rey Salomón, caso difícil. Imagínate, el rey no sabe nada, no vive con esta mujer, no sabe nada, no conoce a sus hijos de pequeñitos. Y viene la mujer y empiezan esta pelea, no, que el hijo es mío, no, que es mío. Y claro, trata de conciliar, de ver que una de las partes ceda y que reconozca, ¿verdad?, la verdad de las cosas. Pero al ver que no había conciliación, toma una decisión y dice, ¿saben qué? Tráigame una espada. Voy a partir a este bebé a la mitad. Y cada una se va a quedar con la mitad del bebé y ya no va a haber más pelea.
Cuando él dice esto, una de las madres grita, no haga eso de ninguna manera, déselo a ella nomás, que se quede con el hijo. Ahí Salomón dice, bueno, aquí está la madre. Aquella que estuvo dispuesta a renunciar para ver su hijo con vida. ¿Qué es lo que vemos aquí? Vemos palabra de sabiduría. En una situación difícil, complicada, poder llegar a una solución que en primer lugar glorifique a Dios, pero que también traiga la correcta, valga la redundancia, solución al problema. ¿Cuántas veces nosotros necesitamos eso, no? ¿Cuántas veces nosotros nos toca aconsejar, tomar decisiones? Y en ocasiones no sabemos qué hacer, hermanos. O en ocasiones creemos que un consejo a nuestra manera o a lo más común de la gente es el que le va a traer solución y paz a la persona. Y no es así. Hoy en día tú te puedes encontrar con consejos que parecen traer paz y traer solución, pero que son completamente contrarios a la verdad de Dios. Y si son contrarios a la verdad de Dios, no son consejos sabios, hermano. El consejo sabio muchas veces, en muchas ocasiones, te irrita. Muchas ocasiones es contrario a nuestra manera humana de actuar. El consejo que viene con sabiduría de parte de Dios destroza el orgullo humano. Porque es en contrario a la sabiduría del hombre. O como nos dice en la carta de Santiago, que hay sabiduría del mundo terrenal y hay sabiduría de Dios que viene de lo alto. Y es más, Él nos dice que si alguien tiene falta de sabiduría, este es donde necesitamos todos nosotros. Si alguien tiene falta de sabiduría, pídale a Dios. Pídale al Señor. Y Él dará sin reproche, sin medida. Porque en tiempos tan confusos, en donde a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo, cada vez más necesitamos de la sabiduría de lo alto, hermanos. Cada vez más procuramos conformarnos a nosotros mismos. Hasta tristemente, si esto fuera del... esto se daría fuera del contexto de la iglesia, ok, ya está bien, pero dentro mismo del contexto de la iglesia se crean rivalidades, se crean contiendas sin infructíferas, sin razón. Y no estamos usando de la sabiduría que viene de parte de Dios. El enemigo, hermano, muchas veces ni siquiera necesita usar artillería de fuera de la iglesia porque ya tiene suficiente dentro de ella. Cuando no estamos realmente integrados, no estamos conectados en aquello que debemos de hacer como hermanos en Cristo. No estamos integrados en orando verdaderamente, pero de verdad, hermanos, los unos por los otros con un corazón sincero. No estamos yendo delante de la presencia del Señor diciendo, Señor, mira mi corazón. Testéalo, sondéalo, Señor. Si hay algo que debe ser quebrado, que sea quebrado, Padre. Estamos en tiempo en donde mismo dentro de la iglesia se ha filtrado el humanismo. ¿Qué es el humanismo? Es creer que nosotros somos el centro de toda la creación. Que todo tiene que cooperar para mí y para mí. Y todo debe de cooperar para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando procuramos sabiduría, le estamos dando gloria a Dios. Hay personas que tal vez te van a dar un buen consejo, pero que no encaja con tu cosmovisión, con tu forma de ver la vida. Pero si ese consejo es la verdad de Dios, está alineado con la verdad de Dios, es el consejo que tú y yo necesitamos. No andes como gurú buscando palabra por ahí. Hoy tenemos hasta los gurús cristianos, ¿no es verdad? Pobre de nosotros que una de las cosas que está ocurriendo con la inteligencia artificial y ChatGPT, el cual yo uso, ChatGPT usado como herramienta es muy bueno, pero hoy hay personas que dependen de ChatGPT o de cualquier otra inteligencia artificial para crear su propia identidad. Que les diga si está bien como lo que piensan, cómo hablan, si están bien, como todo. Y nosotros tenemos la identidad que nos ha dado
el Señor. Tenemos el don de la fe, hermanos. El don de la fe. Todos tenemos fe aquí. Si no, no estaríamos sentados aquí en un domingo. Estaríamos haciendo otra cosa, ¿no es cierto? Todos tenemos fe. Y fe en Jesucristo. Fe en nuestro Señor. Pero no todos tenemos la misma porción de fe los que estamos acá. Hay algunos que es suficiente, situaciones pequeñas para que su fe tambalee, comiencen a dudar. Cualquier conflicto ya es suficiente para armar un caos en su vida. Y hay otros, hermanos, que van por encima de esos conflictos, que le creen a Dios de una manera distinta que los otros. ¿Son más importantes o menos valerosos los que tienen un don de fe más pequeño que el otro? No, hermano. Pero esa persona tiene un don de fe. ¿Y sabes qué? Tú cuando estés pasando por momentos difíciles y tú no tienes el don de fe, acércate a esas personas. No te acerques con el otro que también anda arrastrado, desanimado, que anda prácticamente ya que no, júntate con la persona. Dice, oh, aquella persona yo sé que tiene don de fe. Aquella persona pasó por una situación dificilísima y mira, yo la veo ahora alabando a Dios y vi testimonio en su vida que mostraban fe. Yo, bueno, estoy pasando mal, yo le voy a absorber a esa persona. El don de la fe es la confianza sobrenatural en Dios para lo imposible. Cree en Dios en situaciones en donde otra persona tal vez no creería de la misma manera en Dios. No es que la persona que tiene menos fe no crea en Dios, cree en Dios, pero no le cree a Dios en determinadas situaciones. Josué, ¿se recuerdan cuando los espías fueron a ver a traer un reporte de la tierra prometida? La tierra que el Señor les había jurado que les daría. Fueron 2 espías con la confirmación de parte de Dios de que esa tierra era la tierra que les había dado, que ya se las había garantizado. Sin embargo, fueron estos 12 y cuando volvieron, 10 vinieron derrotados. No es verdad lo que nos dicen. Ahí son gigantes y nosotros somos como hormigas al lado de ellos. No tenemos opción, no hay posibilidad de que tomemos esa tierra. Mejor volvámonos a Egipto. Esto ha sido un fracaso, una pérdida de tiempo. Yo no sé, vamos a morir en el desierto. Todo se acabó, todo se terminó. 10 personas hablando así, todo el pueblo empezó, sí, es verdad. Imagínate, ¿para qué nos trajiste hasta aquí? Y se levantan 2. Que le habían creído a Dios y le creían a Dios inclusive viendo que la tierra no era fácil de conquistar. Se levanta Josué y Caleb y dice, Dios ha prometido, Dios nos ha prometido esta tierra y es verdad que es difícil, es verdad que hay oposición, es verdad que no va a ser tarea fácil, mas ¿saben qué? Aún es más verdad que Dios nos la prometió y que Dios está con nosotros. Eso es más verdad por encima de cualquier otra cosa. Y esa es la manera en la cual una persona con el don de fe actúa cuando ve las adversidades, cuando ve los gigantes delante de su vida. No es que no tenga miedo, no es que diga, esto no es nada, no es que niegue la realidad, pero cree que el Dios que él sirve, el Dios que está en su vida, es más poderoso, es más grande. Y así ese gigante le quite esta vida de este lado del cielo, no importa, porque me lleva a reunirme más pronto con mi Señor y mi Dios para siempre. Porque para mí el vivir se llama Jesucristo, pero el morir no es el fin, el morir es ganancia, porque me voy eternamente a la presencia de mi Señor. Si tú tienes fe, dale un aplauso grande, di gloria a Dios. Y si no tienes fe, di yo quiero fe en el Dios que me ha alcanzado. Hermanos, hoy muchas veces ponemos los recursos, ponemos las cosas que podemos alcanzar como lo necesario para hacer grandes cosas. Mas Dios, para Él eso, si eso es lo que yo estoy pensando que me va a garantizar lo que Dios tiene para nuestras vidas, para eso Él es un estorbo y hasta a veces lo quita. Hasta a veces lo quita. Muchas veces Dios quita cosas de nuestra vida en las cuales depositamos nuestra confianza para estar bien o para alcanzar los propósitos de Dios. Dice, no, yo la voy a quitar porque este está confiando en eso, hermano. ¿Se recuerdan de Abraham? Feliz con su hijo. 17 años el pichón. Ay, mi hijito, el hijo de la promesa. Isaac. ¿Se recuerda?
Y Dios le dice, voy a probar a Abraham, a ver. Si su fe está puesta porque recibió un hijo o si su fe está puesta en mí. Y aunque Abraham no alcanzó a ejecutar físicamente a Isaac, no alcanzó terrenalmente, naturalmente, lo hizo en su corazón. Porque Dios nunca va a pedir algo así, ¿verdad? Lo hizo en su mente, lo concretó él. Dios nunca va a pedir algo así, hermanos, ¿eh? Nunca te va a pedir que sacrifiques un hijo ni a nadie. Estamos hablando acá de este caso particular, específico, donde Dios también, no nos podemos olvidar que Dios ha tenido en el transcurso de la historia de la humanidad un darse a conocer, que ha sido gradual. Y no cada historia se toma literal, sino el espíritu de esa enseñanza. Amén. Entonces, volviendo a hay momentos donde Dios te va a decir así. Eso es lo que mantiene tu fe y no yo. Vamos a sacudirlo, a ver. Pero esas son oportunidades para que la fe en nosotros aumente, la fe en nosotros crezca y le creamos verdaderamente al Señor. Yo quiero decirle, como iglesia, como congregación, nosotros estamos viendo, ¿verdad? Para sacar conclusiones con respecto a lo que Dios está haciendo o irá a hacer por medio de esta iglesia local, en base al presente, a lo que vemos aquí. Hoy somos pocos aquí, ¿verdad? Si uno mira y dice, wow, no, Dios necesita mucho más que esto. Y no está tal, no está tal, no está el otro, no está aquel. Dios necesita mucho más que esto. Yo no. No, hermano, Dios no mira así. Cuando Jesús vio que lo seguían multitudes, ¿sabes qué hizo? Dice, no, para un poco. Acá yo tengo que hacer un rastrillaje, una limpieza. Y las multitudes, ¡ay, Jesús! Dice, bueno, vamos a ver hasta dónde van. Dice, ustedes solamente me están siguiendo por los panes y los peces. Pero ustedes no están siguiendo porque realmente amen al Señor. Amen a Dios. Y Jesús da el peor sermón de su vida. ¿Por qué? Porque se fueron todos. Si no me equivoco, es Juan 6:66, si no, inclusive hasta tiene ese pasaje, si no me equivoco, no lo estoy diciendo, en donde Jesús dice, dice, quien no come de mi carne y no bebe de mi sangre, no es digno de mí. Y todos pensaron, está invitando al canibalismo. Imagínense. Y como claro, ahí estaban en el medio, si entendemos un poco el pensamiento de ese tiempo, sobre todo en los saduceos, ellos creían realmente que la carne en sí, el físico era algo malo. Es más, inclusive, no quiero detenerme mucho, pero inclusive existe en el medio cristiano una influencia dualista. ¿Qué es esto? Que creemos que el cuerpo es malo, pero que el alma sí es lo bueno. Y sabes que no es así. No es así. Tanto el cuerpo como el alma son creación de Dios. El cuerpo es algo bueno, así como el alma. Pero en Jesús no estaba hablando en sí de su cuerpo físico, ¿no es verdad? Y dice que la mayoría se pararon y se fueron. Y por si quedaba alguna duda, habían quedado los 12 apóstoles, los discípulos, y le preguntan, ¿no es cierto? ¿Ustedes quieren irse también? Y ahí en ese momento ustedes ya saben lo que ocurre. Dicen, no, ¿a dónde más iremos si solo tú tienes palabras de vida? Y se quedaron con él. ¿Pero a qué voy con esto? Es que hay momentos, hermanos, donde la fe nuestra es puesta por obra. Está el don de sanidades, y prometo apurarme un poquito más. El don de sanidades. ¿Qué es esto? Ustedes conocen muy bien. Es que Dios, a través de la oración de alguien, sane a una persona. Le sana una enfermedad. Pastor, ¿esto ocurre verdaderamente? Claro. Pastor, ¿esto ocurre siempre que la persona tiene el don de sanidad y siempre que ora va a ser sana entonces esa persona? No. Es cuando Dios quiere. Cuando Dios lo determina. Por eso yo cada vez que oramos, ¿verdad? Por un enfermo aquí, el deseo, el anhelo, el clamor nuestro es que se sane. Y le decimos, Señor, creemos que Dios puede sanarlo. Claro, no solo sanarlo, Dios puede hacer lo que sea.
Y a veces, claro, se manifiesta ya sea meramente por el poder de Dios, a veces por la oración de una persona que tiene el don de sanidad. Y si reconocemos a veces en el medio nuestro una persona que tiene el don de sanidad, claro que le vamos a decir a esa persona que sea la que nos dirige en oración. ¿No es cierto? Pastor, entonces todas esas personas que se sanan en los estadios y todo y se levantan de sus sillas, entonces todo eso es verdad. Yo no sé. Solamente Dios y la persona sabe, y bueno, y en algunos casos les ha corroborado que algunas cosas no han sido verdaderas. Pero no por la falsedad de algunos vamos a invalidar la palabra de Dios y quién es Dios. Es lo mismo que digamos, ¿verdad? Bueno, el sistema médico de aquí es un desastre y los médicos aquí al final lo tienen uno en vueltas para ganar más dinero del seguro, pero no por eso tú dejas de ir al médico, sino que procuras un médico mejor. Que de repente tú veas que se interesa, sí, claro, como todos, hay un sistema que presiona y empuja a lo económico, pero buscas, si no, yo quiero buscar que también sea un médico que se preocupe por mí, por mi persona, por mi salud. Tú no dejas de ir al médico, tú continúas yendo. Tú sí tienes en tu casa, ¿verdad? El toilet. ¿Cómo le llaman en algunos países? Toilet. En mi país es un nombre que no he visto en ningún lado, otro lado. El water, le decimos. ¿Cómo le llaman ustedes en otros? Inodoro. Nosotros decimos inodoro al otro que sale agua para arriba. Inodoro, pero está inodoro. Inodoro, ¿cómo le dicen, Giovanni? Inodoro también. Mira, son más sofisticados. ¿En Colombia inodoro también? Inodoro, está bien. O la taza del baño. Yo te quiero preguntar, si a ti se te tapa la taza del baño y empieza a salir, desbordarse, ¿no? Digamos lo que, fuera, y empieza a irse fuera del baño, se vaya a la cocina, se empieza a ir al cuarto. Tú dices, no, lo que pasa es que todos los plomeros son unos engañadores y vienen y por esto que les lleva 5 minutos te cobran $700 igual. ¿Tú vas a dejar de llamar al plomero a que venga a solucionarte el problema por eso? ¿O vas a decir, no, voy a buscar un plomero dentro de todo lo más honesto posible para que lo solucione? ¿No es verdad? Tú no vas a dejar tu casa oliendo mal. Tú buscas. Lo mismo en estas cosas, hermanos. Jesús mismo prometió, dice, porque vendrán tiempos donde habrá falsos pastores, falsos maestros, falsos cristos. Y también, hermanos, óigame aquí, falsos hermanos. Ricardo. Hablaba de Dios, Jesucristo, y decía, ¿cómo es que todos ustedes dicen de que Dios, que Jesucristo es amor? Pero no es. Entonces mencioné eso porque ahí viene la porque algo negativo sucedió, entonces vamos a seguir o a creer a esta persona o a esta persona. Claro, claro. Y aparte, inclusive eso es una respuesta que es sobre todo a la pregunta de si hay un Dios bueno, ¿por qué existe el mal? ¿Por qué existen las guerras? ¿Por qué existen los niños que mueren de cáncer? Bueno, las guerras que las crea no es Dios, ¿eh? Ahora estamos llenos de guerra por todos lados y es la ambición de las personas, ¿no es cierto? Pero en el caso, ¿por qué hay niños con cáncer y mueren? Bueno, la realidad es la siguiente, que vivimos en una creación caída, hermanos. Dios no lo creó así en el principio. Fue el mismo ser humano y continúa siendo el mismo el ser humano. El ser humano tiene, hermanos, hoy hay aquí en este mundo la capacidad del ser humano y es el mayor miedo que hay de destruirse a sí mismo. Apretando 3, 4 botones. Así somos, hermanos. ¿Y de qué viene eso? De una naturaleza caída en el pecado. Dios no lo creó así en el principio. Dios lo creó de una forma diferente. Por eso, tan grande y misericordioso y bueno es Dios, que a la verdad nosotros no mereceríamos ni siquiera aquí. Pero Dios, en su enorme misericordia y bondad, estableció un plan redentor
del ser humano mediante Jesucristo y de toda la creación. Por eso él dice, llegará el día en donde los cielos y la tierra pasarán. Ya no existirán más como lo ven y serán hechos cielos nuevos y tierra nueva. Por eso se nos dice en la carta a los Romanos, dice que la creación gime a uno como con dolores de parto la venida del día del Señor. ¿Por qué? Porque la creación también clama por redención y llegará ese día. Y ahí está la bondad de Dios, donde esa pregunta de que ¿por qué esto ya no habrá más? Esa pregunta, no habrá más sufrimiento, no habrá dolor. ¿Saben por qué no habrá más? Porque ya no habrá más pecado. No habrá más pecado. El pecado habrá sido erradicado. El cáncer del pecado habrá sido erradicado completamente del ser humano y de toda la creación. Amén. Volvamos aquí, el don de hacer milagros. El don de hacer milagros es la manifestación sobrenatural más allá de lo natural. Un ejemplo de esto es Jesús cuando multiplica los panes y los peces, ¿verdad? Unos poquitos panes, unos 5 panes, 2 peces que nos da para alimentar. Yo creo que de los que comemos más o menos bien acá no da ni para aperitivo, pero bueno, y él alimentó más de 12,000 personas con eso. Hay un hombre que, bueno, acá vemos sí en práctica o en acción el don de hacer de los milagros, pero también el don de la fe que se llamaba George Muller. Tenía una fe extraordinaria. Él cuidaba de millones de niños en un orfanato en Inglaterra. Esto fue durante el siglo XIX. Y él nunca preguntó por dinero a nadie. ¿Cuándo llegará? Que Dios nos dé ese don, ¿no es verdad? Nunca preguntó, alimentaba a miles de niños huérfanos en Inglaterra en el siglo XIX y nunca le pidió dinero a nadie. En lugar de eso, lo que hacía, oraba. Y muchas veces quedaban cortos de comida. Pero él le creía al Señor. Y una mañana había cientos de niños listos para recibir su desayuno. Imagínate, ¿no? Esas caritas lindas, ¿no? Para recibir su pan, su leche. Pero no había recibido absolutamente nada. No tenía nada para darle a estos huérfanos. Y se puso a orar. Y en cuestión de minutos le golpean la puerta del orfanato. Y era un panadero que le traía pan fresco. Y después, unos minutos más tarde, le traía sus containers de leche. Y se los dejó todos ahí en la puerta. Claro está decir que todos estos niños pudieron tener su desayuno. Pero es lo que vemos acá. Vemos un milagro, hermanos. Y vemos el don de fe siendo puesto por obra. También está el don de la profecía, que es comunicar un mensaje actual de parte de Dios. Hay quienes en este tema del don profético y todos tienen la postura de que no, que ya recibimos toda palabra, como dice la carta a los Hebreos, Dios hablando muchas veces a través de los profetas, hoy nos ha hablado a través de su Hijo. Y es verdad, no hay revelación profética nueva de parte de Dios, ¿verdad? Dios no va a venir con algo que sea, ay, mira, Dios cambió. No, ya tenemos la revelación completa de quién es Dios, de su carácter, de su plan de salvación y su redención completa para la humanidad. Pero es verdad que la mayoría de profecías a veces que se dan no son verdaderas, pero es verdad que hay momentos donde viene una palabra profética a la situación de una persona o de una comunidad. Y esa palabra profética que viene es para alertar, para traer un mensaje de parte de Dios. ¿Ustedes se recuerdan del profeta en el Antiguo Testamento? Los profetas de hoy vienen y dicen, Dios me está diciendo que vas a recibir un carro del año. Y es más, que alguno de aquí tiene ya la llave del carro para darte. Y ahí el Giovanni se tendría que parar, ¿no? Y empezar. Los profetas de hoy solo pronostican bellezas, ¿no? ¿Verdad? Dios te ha abierto portales. Portales de abundancia se abrieron para tu vida. ¿Cómo llega, no? Las compuertas del cielo económicas se van a abrir para ti. Todas cosas buenas el profeta, ¿no? No, el profeta trae un mensaje.
que llama la exhortación. El profeta en el Antiguo Testamento, cuando fue cuando fue Jonás a Nínive, ¿qué les dijo? Dios lo va a prosperar, lo va a multiplicar. No, arrepiéntanse. Porque si no se arrepienten, Dios ya estableció un juicio sobre sus vidas. Jeremías, el profeta llorón, le llaman. Fue el único profeta al cual nadie le hizo caso. Y todo el pueblo de Dios fue llevado al exilio por 70 años. Entonces, ¿qué hace la palabra profética? Te alerta de una situación que está ocurriendo en tu vida, pero que necesita cambiar. Y si no hay un cambio, vas a vivir consecuencias de parte de Dios. Pero esa palabra profética debe ir confirmada con la Biblia y con la situación que estás pasando. No desechemos esas cosas, hermanos. Porque Dios, para hablar a nuestras vidas, no quedó limitado, hermanos. Ustedes se van a sorprender de esto y se reía mi esposa el otro día. No, esto fue tremendo. Hermanos, esto fue tremendo. Ustedes tal vez ni me crean. No importa. A mí me pasó igual. Yo estaba en mi oración de la mañana, ¿no es cierto? Pero estaba apurado. Entonces pensé, digo, bueno, por lo menos voy a orar 5 minutos, que mejor es 5 minutos que nada, ¿no es cierto? Entonces oré, sí, Señor, más o menos la oración que hago cada mañana, y a veces si hay alguna situación le agrego específica, pero más o menos hago la misma. Lo único que la apuré un poquito, ¿no es cierto? Y cuando vi pasaron los 5 minutos, me voy, agarro mis cosas, me subo al carro, y yo después lo que hago, pongo en YouTube la Biblia hablada o cosas así para ir escuchando. Y pongo en YouTube la primera publicación que me aparece, y está el video en YouTube, lo pueden buscar. Tu oración de 5 minutos no sirve para nada, de Edward Sanders. Yo, así como, ahora mismo estoy como, digo, ¿qué? Digo, pero delante de Dios yo dije, ¿qué Señor? ¿Qué es esto? Yo no hablé, ni siquiera hablé, lo pensé. Y pastor, entonces Dios te habla por medio de YouTube. Yo qué sé si habla por medio de YouTube, lo que sé que eso me sucedió, hermano. Y yo ya quedé ahí dentro de mí como si, digo, no voy a orar más así de 5 minutos. Digo, ¿qué? Por lo menos 6 voy a hacer. Por eso a veces nosotros limitamos mucho las cosas y en esa limitación corremos el riesgo de volvernos cristianos prácticos. Que antes seguíamos una norma de vida y hoy seguimos una norma de reglas que se acomodan en la Biblia, pero descartamos un Dios vivo que interviene en cada momento y en cada situación, hasta la más mínima de nuestras vidas. El don de milagros es justamente, sí, cosas sobrenaturales. El don de la profecía, Agabo profetizando la hambruna que vendría, eso estaba en Hechos capítulo 11, 28. Después el don de discernimiento de espíritus. Hay algunos que le llaman intuición. Yo siempre digo esto, las mujeres tienen más desarrollado este don que nosotros los hombres. La mujer discierne y se da cuenta más fácil cuando algún elemento peligroso anda en la vuelta. Que se presenta con alguna intención, pero que de verdad es otra. No siempre está en lo correcto de las mujeres, pero gran parte hay que prestar atención. Es el don de discernimiento de espíritus, que es reconoce en primer lugar lo que viene de Dios o lo que viene del hombre, del enemigo. Ustedes se recuerdan, yo lo comenté hace poco en el libro de Hechos con Pablo y la mujer adivina, que tenía el don de adivinación. ¿Qué hacía la mujer? Empezaba, este es el hijo del Dios, estos son los hijos del Dios Altísimo, a él oídlos. Si fuese yo que estoy predicando el evangelio por ahí, diría, ¡guau, qué bueno! Dios me mandó una ayuda para predicar el evangelio. Y el apóstol Pablo, después de varios días que esta mujer se permanecía de la misma manera, reprendió el espíritu que había en ella y lo echó fuera. ¿Ustedes se recuerdan Nehemías cuando estaba construyendo la muralla? Que quisieron una y otra vez frenarlos, que acabaran la obra y no continuaran más. Y el enemigo, al ver que ya no podía de ninguna manera, metiendo miedo ni nada de eso, envió mensajeros haciendo una invitación a Nehemías. Nehemías, tú trabajaste mucho, tú te esforzas mucho, te mereces un descanso, vení, vamos a compartir un tiempo. Y Nehemías se dio cuenta que las intenciones de esa invitación eran hacerle el mal. Y era así mismo. ¿Qué pasa? La persona con discernimiento de espíritu se da cuenta de la intención detrás de la proposición o de lo que la persona le está diciendo.
Te puedo decir algo muy bonito, pero la persona se da cuenta que las intenciones no son esas. Te puedo decir algo que tal vez se acomoda a lo que es, hasta te menciona la Biblia, pero no es palabra de Dios. ¿Usted se reta en Jesús en el desierto? ¿Con qué le vino Satanás a tentar? Con la Biblia. Mas Jesús discernía qué era lo que venía de Dios y qué era lo que no venía de Dios. Y nosotros necesitamos eso, hermanos. Discernimiento de espíritus. Esto es un don que hay personas que Dios se los da de forma automática y la persona empieza a decir, ¿cómo es que yo me doy cuenta de? Y esta otra persona no se da cuenta. Piensa que es el gran amigo, la gran amiga, pero yo veo que hay otras intenciones. ¿Cómo es que se da cuenta? Bueno, esa persona tiene un don de discernir el espíritu o la intención verdadera que hay detrás de esa persona. El don de hablar en lenguas. Este don, el don de hablar en lenguas es el único don que es usado para edificación personal. Presten atención porque yo sé que aquí estoy entrando en terrenos donde hoy dicen, no, el don de lengua ya no existe más. Bueno, hermanos, perfecto, está bárbaro. Pero la Biblia nos menciona el don de lenguas y el uso del don de lenguas en la carta a los Corintios y no ha quedado, no tiene fecha de caducidad. Ahora, que se haga espectáculo y cosas que no son lenguas, con eso es otra cosa. Pero el don de lengua es para edificación personal. Por eso el apóstol Pablo a los Corintios les dice, si ustedes van a hablar en lengua, hablen solos. Si no hay quien interprete. Porque el don de lenguas es para edificación personal. Edifica nuestro espíritu. Edifica nuestra comunión con Dios. Tú, si tienes el don de lenguas, no lo prives, porque hoy recibimos mucha represión de ese lado. No, que es locura, no, que es tu propia lengua que se enreda y es tu propia intención. Puede ser que en algunos sea así, pero hay otros que tienen el don de lengua y son edificados. Empiezan a orar en su intimidad con Dios, empiezan a hablar en lengua y orar en lengua y se edifican, salen reavivados. ¿Qué, acaso tú le vas a negar que esa experiencia que estás teniendo no es real a la persona? ¿Que tú eres Dios para decirle que esa experiencia que él tiene no es verdadera? Pero si vamos a hablar en lenguas en la iglesia, no hablemos en lenguas si no hay otro que interprete. Y que sea una interpretación verdaderamente real también. El problema con estos dones es que a veces se prestan para manipulación, ¿me entienden? Se abusan. Y por eso, como yo hablaba en el principio de este mensaje, hay personas como una manera de protección acerca de esto. Dicen, no, ya está, no existen más. Pero cada cosa debe ser tomada con mesura, con madurez. El don de interpretación de lenguas, como decía, ¿qué hace? Interpreta las lenguas, ya sea lenguas extrañas o otros idiomas que una persona tiene. Yo no sé, yo el otro día estaba mirando les prometo que voy a apurarme ya, ¿ok? Ya sé que es tarde. Estaba mirando un documental de un niño en Chile, el cual ese niño habla inglés. Nadie en la casa habla inglés y empezó a hablar inglés antes que el español. Y fueron los reporteros, pueden buscarlo, está ahí para que todos podamos verlo. Fueron los reporteros, claro, como tú y yo, asombrados. ¿Cómo es posible? ¿Alguien acá, algún libro, algo? No, el niño habla inglés. Perfectamente habla inglés. Y no tuvo maestro, nadie le enseñó nada, habla inglés. Una habilidad, un talento, algo que Dios determinó decir, voy a hacer esto con este niño y se lo voy a dar. ¿Puedo yo negar? No es verdad. No, yo qué sé. Puede haber otra forma, tal vez, de haberlo recibido de otra manera, haber aprendido. No, puede ser, pero lo que se evidencia, tanto sea por sus padres, su familia, sus vecinos, todos, no, que el niño sí, es verdad, aprendió a hablar inglés antes que español y nadie en la casa habla inglés. La madre no le entiende cuando habla, si no le habla en español. Entonces, el tema también puede ser idiomas o pueden ser también idiomas extraños, pero tiene que haber un intérprete cuando se habla en la congregación. El don de servicio, que eso está en Romanos 12, 6, 8. Yo sé que los tengo un poco monótonos, pero ¿cómo vamos a poner en práctica los dones si no los conocemos? El don de servicio. Nosotros lo vemos aquí en Marta, ¿verdad? Cuando comienza a servir a Jesús. ¿Se recuerdan?
Y María quedó sentada y bueno, y ahí Marta se enoja porque María no estaba haciendo nada y Jesús le dice, bueno, ella escogió la mejor parte, pero en Marta vemos un don de servicio. Estas personas tienen el don de apoyar en lo práctico de la iglesia. Ven algo, que, por ejemplo, ven algo que está desordenado y cada domingo está así, dice, no, yo el próximo domingo me voy temprano a la iglesia y ordeno lo que está mal. Ve que tal vez la escalera, ¿verdad?, tiene polvo y está un poco sucia y hace tiempo que no se le pasa una escoba ni nada. Dice, la que tiene el don de servicio dice, no, yo voy a ir y voy a pasar una escoba, voy a irme temprano, voy a irme en la semana, voy a pasar una escoba a esa escalera. Ve que falta algo aquí, dice, no, yo veo la forma de suplirlo. No solamente dentro del contexto de la iglesia, sino en la necesidad de los hermanos. Ve la forma de suplir y el que tiene el don de servicio claramente tiene un don diaconal. Para nosotros, no es verdad, es irrevocable, indiscutible que nuestro hermano Giovanni tiene un don de servicio. Me recuerdo desde que estábamos allá, yo a veces llegaba temprano, lo veía con un balde, un lampazo, un mapo, pasando en los baños de allá de la 9 Cowboy. No quiero decir que los demás no, yo nombro algunas cosas, amén, no se me enojen si no me nombraron a mí de tal cosa, no, en algún momento llegará también usted, no se preocupe. De servir, esa persona sirve. O sea, no es porque realmente le tienen que estar diciendo, mira, esto, lo otro, no. Ve en qué puede servir y dice, no, esto tengo que hacer, esto, lo otro, para esto hace falta, y lo hace. Tú sabes, estás empezando a dimensionar cómo facilita esto el trabajo en la iglesia local. Ahora ves por qué hay dones. Imagínate que todo queda encima de 1, 2, 3 personas nada más. Cuando querés ver hermanos explotados ahí, que lo último que quieren es venir a la iglesia. Pero cuando los dones son puestos en práctica por todos, hermanos, la iglesia crece en todos los aspectos. El don de la enseñanza. Nosotros vemos a Apolos que en el libro de los Hechos tenían esta enseñanza. ¿Qué hace el que tiene el don de enseñar o el don del maestro? Bueno, enseña con precisión las escrituras y de una manera que la persona le entienda con facilidad. ¿No es cierto? O sea, tú ves que esa persona, aunque sí necesita prepararse teológicamente, necesita conocer las escrituras, pero ya tiene una habilidad para poder enseñar. La persona, los que lo escuchan, entienden lo que le está diciendo. Esa persona tiene el don de la enseñanza. Hay también el don de la exhortación, como vemos a Bernabé. También en el libro de los Hechos. ¿Qué hace la exhortación? La exhortación anima. Cuando alguien está decaído en la fe, lo lleva, lo anima, lo impulsa, lo intenta de la manera de ayudarlo o de ayudarla para que esa persona salga de esa posición. Le da ánimo. Busca la manera de que salga esa persona del lugar en donde se encuentra. Es un don. No todos tienen. Porque esta persona no es únicamente que tiene palabras de ánimo, sino que busca la forma de que esta persona, este hermano que está desanimado, se anime. En ocasiones viene con una corrección, pero busca la manera con la sabiduría de Dios para hacer que este hermano o esta hermana salga ahí. Tal vez le empieza a decir, vale, tengo que mostrar a este hermano lo importante que es para mí. Destacar las cualidades buenas que tiene, los beneficios que trae para mi vida, los beneficios que trae para la iglesia. ¿Tú sabes cuánto sirve eso? ¿Cómo lubrica la relación de la iglesia cuando empezamos a ver de qué forma yo puedo ayudar a animar a aquel hermano, a aquel otro? El ánimo. Nosotros vemos que en cualquier equipo, ya sea de trabajo, de deporte, lo indispensable que es el infundir el ánimo los unos a los otros. Y nosotros como iglesia tenemos la bendición de que hay personas aquí que tienen ese don. El don de animar. Pero si tú lo tienes, ponlo por obra. No recates en él. Anima al que veas que está desanimado. Llama al que tú ves que tal vez ya por X motivo se ha enfriado. Se ha desanimado. Busca animar a tu hermano, animar a tu hermana. El don de la generosidad, de ese ya hablábamos, ¿verdad? Hay personas que son generosas, que son desprendidas, que buscan, a veces se desprenden hasta mismo de cosas que son importantes para ellos, para la obra de Dios, o para bendecir la vida de un hermano que está mal. Son generosos.
Y hay quienes, el que no tiene el don de generosidad, cuando ve a un generoso, dice, no, se espanta, ¿no? Pero no sabe la bendición de ese otro hermano, de tener este don que le ha dado el Señor. Y cuán importante es esto. El don del liderazgo. Liderazgo al modelo cristiano, ¿no es verdad? Cuando hablamos de liderazgo, nosotros vemos en el Antiguo Testamento a Moisés, quien guió al pueblo de Israel por el desierto. El don de liderazgo conforme el modelo cristiano no es un modelo dictatorial, sino que es un ejemplo a seguir. Uno se da cuenta si hay don de liderazgo en uno o no, porque puede ser hasta en el lugar de trabajo, puede ser hasta en la familia. Ponte a ver atrás las personas que te siguen. Hay quienes están en un contexto de trabajo y saben que esa persona de repente tiene más facilidad para de repente tomar una dirección, una decisión o hacer algo. Y dice, no, mejor digámosle a tal, porque ese siempre anda como atinado. O sea, se ve eso. Y lo mismo también es en el contexto de la iglesia. Aquel que lidera, dirige con diligencia y con ejemplo. Y el don del servicio, que vemos en primera carta de Pedro, capítulo 4, o de hospitalidad, versículo 10. La hospitalidad también es un don. Es más, la palabra dice que hay muchos que sin darse cuenta, ejerciendo el don de hospitalidad, han hospedado ángeles. Es un don el ser hospitalario. Nosotros vemos en la palabra cómo inclusive hasta los apóstoles en ocasiones necesitaron ser hospedados por los diferentes lugares donde iba. Y hay personas que se alegran en ser hospitalarios con otros, en recibirlos bien, en abrirles un espacio, un lugar. En este tiempo, esta semana, yo te invito a que tú estés buscando el don que Dios te ha dado, o los dones, y que le ruegues a Dios el empezar a ponerlos en obra. De seguro van a haber dos cosas que van a ocurrir en tu vida. La primera es que tú te vas a sentir pleno, satisfecho, realizado, con propósito. Y la segunda es que vas a ver la vida de los otros bendecida. Hay un hombre que inclusive está en una película que hace referencia a él, David Wilkerson. No sé si alguien lo conoce. ¿Ha oído de él? David Wilkerson fue un pastor de una iglesia muy pequeña local en Nueva York en los años 50. Y él confrontó la violencia y la droga que había tomado su ciudad. Ardía e incomodaba dentro de él lo que estaba ocurriendo en su entorno con personas adictas a las drogas. Y solamente con la Biblia y un corazón lleno del amor de Dios, él empezó a luchar contra todas estas cosas. Contra los miembros de las gangas, como uno de ellos, Nick Cruz, y otros, los cuales él tuvo la gran bendición de ver muchos de ellos rendidos y postrados a los pies de Cristo. Hoy este hombre dejó un legado. Está el ministerio que ustedes tal vez lo han escuchado nombrar, que se llama Teen Challenge. Es un ministerio que justamente nació porque este hombre se determinó a poner los dones que Dios le había dado al servicio y vio la gloria de Dios con cientos y cientos de personas siendo arrancadas de las calles, de las drogas, y un ministerio que ha trascendido hasta después de su partida. Así vemos que como bendice a uno y como bendice a los demás, el poner en práctica y usar, descubriendo nuestros dones. Pero como saben, el mayor de todos, por excelencia y por lejos, es nuestro Señor Jesucristo. Él volcó su don completo en la cruz.
En la carta a los Filipenses, capítulo 2, dice que se hizo siervo. Se sirvió en la cruz completamente, dando todo su don. Y lo que ocurrió es que no quedó en esa condición, sino que resucitó al tercer día. Y el Señor lo ascendió y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Sobre todo nombre. Y la vida de cientos de miles de personas, inclusive 2000 años después, estamos siendo bendecidas por este Cristo haber derramado su don. Así que no escatimemos nosotros en descubrir el don que el Señor nos ha dado y ponerlo por obra. Yo quiero preguntarte, ¿ya te has dado cuenta del don que el Señor te ha dado? Yo aquí no hablé del don del evangelismo por causa de tiempo. El evangelismo son aquellas, todos tenemos el llamado a evangelizar, pero el don de evangelismo son aquellas personas que les incomoda tanto la salvación de las almas que buscan la forma de atraer a otros a Cristo y predican el evangelio. El don de pastorear, el tener un cuidado por las almas, por la grey, el don apostólico. Y después, si alguien se queda con alguna duda de esto, puede consultar con respecto a estos dones. Pero por ahora vamos a orar. Vamos a ponernos de pie.